Conspirativa, la verdad que debes conocer. Karl Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista prusiano del siglo XIX. Es considerado como uno de los pensadores más importantes de su época. Dentro de sus obras más destacadas se encuentran el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, el manifiesto comunista y el Capital. Sus ideas dieron pie a las grandes revoluciones del siglo XX y a la teoría política contemporánea. Sin embargo, poco o nada se habla sobre su vida personal, no porque no sea conocida por los historiadores y biógrafos, sino por lo macabra, oscura, siniestra y hasta asquerosa que llegó a ser. El lado oscuro de despilfarro de Karl Marx, el otro lado del comunismo. Karl Heinrich Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Alemania, una ciudad situada en la provincia del Rin en el antiguo Reino de Prusia. Los Marx eran de ascendencia judía ortodoxa. Sin embargo, su padre, Herschel Mordecai, fue el primero en la línea genealógica en recibir una educación laica. Era poseedor de algunos viñedos en Mosela, lo que le permitió tener acceso a formación superior y ser de clase acomodada. Quería lo mejor para su familia, así que se convirtió al cristianismo protestante, religión preponderante en Alemania desde las reformas luteranas, y así evitar las restricciones antisemitas para poder otorgarle a los suyos una vida estable. Poco se sabe sobre la infancia de Karl Marx. Era el tercero de 9 hijos, y al morir su hermano Mortis en 1819 pasó a ser el primogénito de la familia. Se bautizó bajo la tradición luterana y se educó en casa, así como en el instituto de Treveris hasta que cumplió la mayoría de edad. Al cumplir 17 años de edad, en octubre de 1835, el padre de Karl lo envía a estudiar filosofía y literatura a la Universidad de Bonn. Y es ahí donde comienza nuestra historia. Durante sus primeros años como estudiante en la universidad, fue un excelso alumno de las artes beodoetílicas y a su corta edad adquirió una fascinación por las cantinas y una aversión por el estudio, situación que lo orilló a pasar cada vez menos tiempo en los salones de clase. Era un barril sin fondo, y su afición por la cerveza, en especial por la de Bavaria, lo guiaron a inscribirse en el Club de la Taberna de Treveris, institución de bebedores, la cual presidiría por algunos meses. Durante la gestión de Marx al frente de la cofradía, se llevaron a cabo épicas batallas de proporciones astronómicas contra clubes rivales. Nunca fue un buen perdedor, y cuando las circunstancias eran poco venturosas para él, se tornaba violento y hostil, a tal grado que en 1836 fue encarcelado por alboroto, embriaguez, portación ilegal de armas, entre otros cargos, situación que obligó a las autoridades universitarias a destituirlo. Malgastaba el dinero de la familia y su padre constantemente le reprendía moralmente. En una carta, su progenitor asentaba: a veces me hago a mí mismo amargos reproches por haberte aflojado demasiado la bolsa. Y he aquí el resultado. Corre el 4º mes del año judicial y tú ya has gastado 280 táleres. Yo ni siquiera he ganado todavía esa cantidad trabajando durante todo el invierno. Sin embargo, la familia de Marx quería que su hijo tuviera una educación digna. Así que vagó de universidad en universidad hasta que se doctoró en la Casa Universitaria de Jena, institución que era conocida por la laxitud de los requisitos académicos para adquirir un título de esa envergadura.
Se casó con Jenny von Westphalen, una baronesa de la alta nobleza prusiana, quien hubo roto su compromiso con un joven aristócrata alfarés para estar con el locuaz e irreverente Marx. La primera condición del creador del materialismo histórico para contraer matrimonio con la noble dama era que pagase las deudas que había contraído de su afición a las juergas y prostitutas, acto que no tuvo efecto alguno en alejar a Karl Marx de los excesos, sino todo lo contrario, lo sumergió aún más en los concupiscentes menesteres de la vida nocturna. Inclusive, durante la misma noche que contrajo nupcias, perdió una buena parte del dinero que le había regalado su suegra en apuestas y juegos de azar. En el año de 1842, Marx incursiona en el periodismo, profesión que fue una válvula de escape para sus ideas. Escribía para un periódico radical con sede en la ciudad de Colonia llamado La Gaceta Renana, donde tuvo la libertad de expresar libremente su pensamiento anticapitalista, así como de promover la subversión, lo cual lo catapultó como un pensador contestatario y revolucionario. A menudo, sus compañeros le describían como una persona absolutista, arrebatada, apasionada, eso sí, con una gran confianza en sí misma. Con el tiempo, se apoderaría del diario subiendo los decibeles de las publicaciones. Inclusive llegó a criticar la autoridad del rey prusiano Federico IV, motivo por el cual el periódico fue cerrado por las autoridades. Posteriormente, la familia de Marx se ve obligada a migrar a París, en donde el filósofo alemán se embarca en un proyecto periodístico de izquierda llamado Anuarios Franco-Alemanes, por invitación de Arnold Ruck, otro revolucionario socialista alemán. Estando allí, conoce al sociólogo, periodista y filósofo alemán Friedrich Engels, entrañable amigo con quien escribiera el Manifiesto Comunista en 1848. Durante ese periodo, Karl Marx y su familia tuvieron que sobrevivir de las pequeñas ayudas que les brindaba su suegra millonaria y sus amigos. El mismo Engels, al ver la precaria situación de su colega y amigo, le regaló una casa. Sin embargo, pese a que Marx no pagaba el alquiler, la cuenta de deudas subía y subía. No obstante, durante el verano, el sociólogo alemán le gustaba tomar el sol e ir a los mejores balnearios. Además, sus hijas tomaban cursos de piano, idiomas, dibujo y clases de buenos modales. Todo esto auspiciado por el buen Engels. En 1845, la suegra de Karl Marx les envía una mucama, Helene de Muth, para que les ayudara en las actividades domésticas y la crianza de los hijos, la cual no recibió ni un céntimo por su trabajo. Marx solo la proveía con lo básico, un techo, ropa, comida y agua. Además, constantemente la maltrataba física y psicológicamente. Era un depredador y no conforme con ello, la violó un sinnúmero de ocasiones hasta que ineluctablemente Helene quedó embarazada. A finales de 1851 nace el hijo bastardo de Karl Marx, producto de su lujuria y abusos. Fue nombrado Friedrich de Muth. Llevó el apellido de su madre porque nunca fue reconocido por Marx. Sin embargo, no fue tan sencillo deshacerse del paquetito, ya que al nacer el bebé, todas las miradas cayeron sobre el sociólogo, dado que su sirvienta prácticamente no tenía vida social. Para limpiar su nombre y honor, Karl Marx obligó a su acaudalado amigo Engels, quien aún pagaba sus vicios, en reconocer al niño como propio. Después de ese hecho, poco se supo de la relación de Marx y su sirvienta. Lo que sí se sabe es que ese secreto carcomería la conciencia de Engels, y en su lecho de muerte, ya casi sin poder hablar, confesaría a Eleonor, la hija menor de Marx, la verdad sobre el origen bastardo de Friedrich de Muth. Pese a todos los reveses, el creador del comunismo nunca escarmentó. Su afición a los prostíbulos, a las juergas y su desprecio por las mujeres lo persiguieron hasta el fin de sus días. Vivió a expensas de otros, y mientras él disfrutaba, su familia sufría calamidad tras calamidad. De sus 7 hijos, solo consiguieron sobrevivir 3 hijas, quienes tuvieron finales trágicos. Una murió de cáncer a los 38 años. Las otras 2 restantes se suicidaron. Laura lo hizo junto a su marido.
Eleanor se envenenó a los 43 años cuando descubrió que su pareja se había casado clandestinamente con su amante. El 2 de diciembre de 1881 fallece la esposa de Marx, y tras el deceso de la mujer que le soportó sus excesos, infidelidades y ultrajos, Marx desarrolló una fuerte gripe que lo mantuvo con muy mal estado de salud, hasta que en marzo de 1883, el creador del comunismo, del materialismo dialéctico, del materialismo histórico, del capital y de grandes obras filosóficas, muere en su casa en Londres a la orilla del Támesis, solo y desahuciado. En el 2018 se vendió una carta de Marx por más de $53,000 en una subasta en los Estados Unidos. El mismo año en China, un manuscrito del fundador del comunismo fue adquirido por un magnate pequinés por 3.34 millones de yuanes, lo equivalente a $523,000. Irónicamente, en ninguna de las subastas se habló sobre las singulares historias que permeaban las obras de Marx. ¿Quién sabe? Quizá hasta podría ser un aliciente. El mundo está lleno de locuras. Karl Marx, un personaje histórico irrepetible, irreverente, pero lleno de contradicciones. Un héroe y un villano. Conspirativa, la verdad que debes conocer.